Bien, aquí podemos comenzar la ronda de preguntas. Yo, bueno, felicitar a todos los expositores, a las expositoras en este caso, felicitarlas y agradecerles que hayan cumplido con el tiempo. Sabemos que es una situación donde se dejan muchas ideas sin desarrollar. A mí me pasó ayer como expositora, pero bueno, quizás les querría dar el tiempo, ya que son las 15:37, el tiempo por si alguien quiere desarrollar algo que le haya quedado y que quiera desarrollarlo en particular, porque lo puede vincular con otra exposición o con otro concepto que se haya tomado en alguna otra de las ponencias, o paso a también leer algunas de las inquietudes que quedaron en el chat. Retomo algo que la doctora Carla García le comenta a Julieta, que lo puede desarrollar aquí con la mesa. Carla García dice: se me ocurren varias cosas para charlar sobre la presentación de Julieta, pero me tengo que ir, qué lástima, solo quería agregar algo breve sobre la integración subordinada de los sujetos y la idea de Pablo Fache sobre la posible relación de las fotos de Mann con ciertos códigos de representación de la pintura andina. También pensaba la idea de documento como registro del estado del patrimonio, teniendo en cuenta que por aquellos años Mann también trabajaba en la Comisión de Monumentos. Felicita a todos los expositores. Julieta. Sí, totalmente. Esto del estado, del registro del estado del patrimonio, sí, era uno de los fines de hacer este relevamiento también. Y de hecho se ve en las fotos eso, como. Y esta idea también de registrarlo ahora, que está al menos en este estado, porque después no se sabe qué puede llegar a pasar o cómo seguirá esta capilla del interior de, no sé, Jujuy, por decir de vuelta la misma provincia. Pero sí, seguramente era uno de los propósitos también del relevamiento nacional de patrimonio. Y sí, respecto a lo de Pablo Fache, leí algunos de sus trabajos que no indaga específicamente sobre Mann, pero sí lo nombra como fotógrafo en la región. Perfecto, sigo después hago la pregunta que yo tenía anotada porque quiero darle el lugar a todos los expositores. Silvia Dócola pregunta a Malena: ¿podrías ampliar la relación entre Estado y provincias? Sí, fundamentalmente cuando nosotros pensamos la construcción del Estado-Nación, hay una fuerte dominancia a pensarlo como único e indivisible, ¿no? Digo, los estudios de las imágenes producidas, tanto de mapas como de representaciones simbólicas, han estudiado eso, que es un proceso que se da. Pero a partir de 1810 lo que aparece es la crisis de soberanía, en quién retrotrae de alguna manera el poder. Y lo que definen los hombres de Mayo es que el poder retrotrae a los pueblos. Pero los pueblos, como dice Goldman, son las soberanías de ciudad, los cabildos. Esta idea de ciudad, de fundación colonial, que se va expandiendo. Entonces, mientras se va en estos 40 años construyendo el proceso de construcción de la nación, existe en paralelo y mucho más avanzado en la etapa inicial esta idea de la construcción de las provincias, con centros claros, las capitales, a veces no tan claro porque empiezan las subdivisiones, Salta de Jujuy, San Juan Mendoza, digo, empiezan los desmembramientos, pero por otro lado aparece esta idea de la construcción del territorio, que más allá de la ciudad y de límites formales, qué sé yo, el arroyo del medio entre Santa Fe y Buenos Aires, que empieza en algún lado, es territorio de ocupación indígena, atravesado por ciertas líneas de atravesamiento. Entonces, la construcción de las provincias como Estado tiene esa fuerte cuestión doble: la apropiación del territorio, el litigio con las otras provincias y el litigio con los habitantes originarios, al mismo tiempo dentro de la doble expansión de la frontera norte y la frontera sur, y la construcción de las imágenes de la nación y de las imágenes de provincia. Porque cuando un santafesino tenía que asumirse como santafesino, ¿cómo lo hacía?
si no había recorrido ese territorio. Entonces el mapa era una manera de fijarlo, pero después esas imágenes asociadas también eran esa manera de pensar de qué estábamos hablando, en la construcción de las identidades, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso distinto al estadounidense, porque en términos de derecho internacional, las provincias en Estados Unidos, los estados independientes anteceden al Estado en el reconocimiento internacional, mientras que aquí no se reconocía algo más allá y se confundía el virreinato con Buenos Aires. Entonces, bueno, todo este tema del reconocimiento de los estados provinciales no se da a nivel internacional. Por eso uno de los grandes problemas de la Confederación es el reconocimiento frente al Estado de Buenos Aires. No sé si me contesté. Muchas gracias, Silvia. Retomo también una consulta de Silvia. Quería que tanto Malena como Silvina planteen cómo leen las diferencias entre los registros y las imágenes. Perdón, la voy a aclarar un poquito más. En realidad, Silvina hablaba de la toma de esta original y después los cambios. Y al final hizo una referencia a esto de las diferencias, más que a las similitudes, más de la idea de la copia y la transformación, que cuál era la impronta de cada uno, ¿no? Y Malena también hablaba de esta cuestión de los registros, en donde esta cuestión de las instrucciones fuertemente dado, pero este permiso a moverse dentro de las posibilidades. Si la lectura de los registros, en el caso de Malena, te dio algo o todavía no es algo que hayas hecho, y en el caso de Silvina, para que desarrolles un poco más ese cierre, ¿no? Que me parecía interesante. Perdón, Silvia, no escuché lo último que dijiste, que desarrolle más. En el caso tuyo, que terminaste desarrollando esto de las particularidades de cada uno, más el tema de la primera que se había convertido en las sucesivas lecturas, entonces que por ahí sí podías desarrollar un poco más esto de las diferencias, de la impronta que cada representación podía tener, ¿no? Sí, el tema de las representaciones, bueno, primero partamos de que son todos viajeros, salvo la foto, el resto son viajeros, o sea que las miradas son distintas, ¿no? Si tomamos Arenales, él sí quiere representar este paisaje que seguramente para él era bellísimo y plasmarlo en una imagen. Ahora, la diferencia con los otros, por ejemplo, Bacle lo que quiere es publicar y mostrar, muy distinto a lo que seguramente pensó Arenales. O sea, hay diferentes miradas entre unos y otros. Bacle era publicar, mostrar, no importa si tenía relación con la realidad o no. Lo mismo pasa con Besmes y Irigoyen. Él creo que dentro de de lo que él, cuando él viene a la Argentina por el Besmes, va al 8 a Montevideo y después en la década del 50 está acá en la Argentina, pero no llega a Tucumán, a Salta. Y él solamente quiere copiar y recrear algo que hizo. Tampoco creo que lo haya hecho con un valor demasiado importante. Muy distinto a Goodwin Parish, que él sí realmente hace una propaganda en Londres, en Inglaterra, de la Argentina. Su publicación es una propaganda neta de lo que puede encontrar en la Argentina. Y coloca este paisaje que seguramente con sus montañas y sus pequeñas edificaciones tiene algo de exótico y de bonito a la vez que puede llegar a atraer. O sea, el significado que le dan cada uno de estos artistas es totalmente distinto. El sentido que quieren lograr es totalmente diferente. Ninguno lo hace con la misma intención que el otro. Esa es particularmente, no sé si estoy respondiendo lo que vos decís o...
Y no importa si hay copia o no, en muchos de los casos, como por ejemplo Bacle o Besnes, o hasta el mismo Paris que toma de Arenales, tiene un sentido netamente ilustrativo para llamar la atención de lo que es la Confederación Argentina en esos momentos, ¿no? Así que esa, por ejemplo, es la visión. Ahora, quería un poquito hacer una acotación con respecto a lo que vos mostrás, ¿no? A veces parece muy pobre lo que tenemos en el norte, muy, muy pobre, ¿no? Pero es el sumo. Lo poco es mucho para nosotros. En cuanto a imágenes, ustedes verán cómo de Buenos Aires, a medida que nos alejamos cada vez más, cada vez es menos la cantidad de imágenes, cada vez nos corremos más para decir es la primera imagen, y nos debemos quedar en estas pequeñas cosas y aferrarnos nosotros, ¿no? Si tuviéramos quizás muchísimas más obras o más artistas relevantes o lo que sea, quizás podríamos descartar muchas de ellas. Pero en el caso nuestro no sucede eso, así que estamos siempre muy aferrados, ¿no? Sí, Silvia. No, yo admiraba de Carabati, digo, Carabati en Catamarca logra lo que no puede lograr Danuccio en, eh, en Paraná. Creo que esta integración y esta posibilidad, lo que pasa es que no está estudiado, está poco estudiado, porque últimamente ha habido una serie de, de videos y hay un par de libros que lo sitúan, pero me parece que, bueno, incluso el museo se llama Ciudad Carabati, el Museo de la Ciudad, porque es maravilloso cómo en 20 años construye casi todo. Entonces, yo creo que a veces no es lo que hay, sino la manera en que se lo ha visto como local. Eh, Me parece que las construcciones de Estado, por ejemplo, pensadas a nivel general, son importantes, pero al mismo tiempo en los procesos históricos se dan estas otras posibilidades. Entonces, esta articulación de lo local y lo global, pero que tiene que ver también con la construcción a nivel mundial, ¿no? Si yo digo Rosario y Paraná, parece que no digo nada. Si digo Nueva York, Washington, parece que digo. O Moscú, San Petersburgo. Sí, no vamos a comparar la arquitectura de los dos, pero como proceso de producción de ciudades en el mismo arco de tiempo, tiene que ver con las mismas lógicas. Sí, Entonces, Silvia, están comparto enmarcados totalmente. en el mismo debate. Es más, esa frase de Baumeister que la aplica, también la dice acá en Tucumán de la Catedral de la Iglesia Matriz, que le hace una crítica atroz a la Iglesia Matriz también acá en Tucumán, con todo el derecho del mundo, como vos decís, es el gran crítico arquitectónico que también pasa por el noroeste. Y es verdad, no, estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Sí, yo quería volver Perdón, a Silvina. Sí, Valena. ¿respondo la pregunta? Es cortito lo que tengo para decir. Sí, perdón, perdón. No, yo en este trabajo analicé solamente registros escritos. En otro, porque esto, o sea, es un proceso que vengo trabajando, como uno cuando habla de cartografía topográfica es inevitable pensar en que la única cartografía topográfica regional, con esas características como las que vimos con una imagen al lado de la otra, es del Instituto Geográfico Militar o Nacional actualmente. Pero en realidad hubo otra institución, que es la que trabajé yo hoy, que tiene un proyecto bastante similar. Bastante similar, quiero decir que es un plan sistemático que se propone cartografiar todo el territorio más o menos con cartas topográficas similares, de tamaños similares, a escala similar. ¿Y cómo implica? Cuando trabajé con las imágenes propiamente dichas, yo quería analizar cómo el impacto de la ley de la carta, que se sanciona en el 40, va homogenizando la representación del relieve. Pero en realidad hay como
como que el recorrido no es lineal y es bastante contradictorio, porque la dirección sigue manteniendo cierto, bueno, esto que ellos mismos dicen, ¿no? Esta fidelidad interpretativa. La fidelidad está en la interpretación del topógrafo. Por lo tanto, no hay dos mapas iguales. Pero sí lo que va a decir es que la manera de dibujar ese mapa tiene que ser exactamente como lo dice el IGM en esa época. Y se ve muy bien que a partir del 1944, la ley es de 1941, en 1944 la cartografía de la dirección se limpia totalmente, entre comillas se limpia, se sacan curvas de nivel, se sacan mucho de planimetría y va trabajando, y se va pareciendo cada vez más a la del instituto. De cualquier manera, ¿cómo trabajo la imagen? Por un lado, como vestigios, o sea, yo lo que quiero es como, no quiero decir de la misma manera que el registro gráfico escrito, porque no, pero sí, porque no es que la trabajás como un texto, pero sí la metodología es desconfiar, o sea, cuando uno encuentra una fuente escrita, tiene en cuenta, como dice, no me acuerdo el autor, pero los vestigios históricos, y tiene en cuenta todo, cómo lo guarda, cómo está impreso, cómo está doblado, quiénes intervinieron, el archivista, todo. Bueno, con estas imágenes, con las imágenes en general, pero con la topografía, con las mapas en particular, creo que estos vestigios también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que son cómo están guardados, quién los hicieron, y desconfiar, entre comillas, de la fuente. Eso. Silvia, ¿está respondida tu inquietud de Silvina y Malena? Yo quería volver también con un tema a Silvina, que me quedó cuando vos, Silvina, establecías que esos no eran los registros con los que se identificaban los salteños, o sea, con qué tipo de registros se podrían llegar a haber identificados los salteños. El tema de la identificación a través de las representaciones y las imágenes un poco también va de la mano de la lectura sobre estos registros que hacía Silvia. ¿Querrás desarrollar un poquito más sobre eso? ¿Cuáles son los registros que para vos sí identifican, con los que se sienten identificados los salteños? En cuanto a cómo se sienten identificados desde el siglo XIX, particularmente con la obra de Penuti. Esa es la obra principal de ellos, de las cuales parten. Sería la ópera prima para ellos. ¿Por qué? Porque reproduce exactamente cómo era Salta en esos momentos. Y a partir de ahí, con la llegada de la fotografía, ya hay un feedback entre fotografía y algunas que otras pinturas. Crevaux hizo también otra obra, pero particularmente ya empiezan a darle mayor importancia a la fotografía. Por eso esta obra queda olvidada. Es más, hasta casi no la reconocen. Yo cuando la pedí en el Museo Saavedra, porque escribo al museo pidiendo la obra de Arenales, me dicen no la tenemos. Y bueno, el Museo Saavedra queda en Buenos Aires, pero como no está ni siquiera catalogada ni en uno ni en otro lado, ¿no? Y entonces le mando un pedazo de la obra para que le digo, bueno, esto es lo que estoy buscando. Ah, me dice, la tenemos catalogada como Bacle. Y bueno, ahí les explico que no es una obra de Bacle, bueno, y demás, ¿no? Y ese es un poco la identificación de los salteños, y en general no tienen esa idea de esta pequeña obra que realmente pasa a ser la primera. Pero, como te digo, Penuti y después la fotografía. De ahí en adelante, y pintores locales, por supuesto, a principios del siglo XX y demás, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Silvina. Malena. Yo le quería preguntar a Natalia, por un lado, cómo encuentra ella a los sujetos que están en el álbum, y por el otro lado, si había encontrado, o si había tenido oportunidad de ver el álbum, alguna similitud entre el álbum fotográfico que ella trabajó y el álbum fotográfico de la campaña del desierto que trabaja, estoy con los nombres hoy, Pozo. pero Pozo. Sí, Pozo, sí. Te habías encontrado, porque yo cuando te escuchaba me parecía como que esa inmensidad de la Pampa también podía
por ahí representada, ¿no? Digo, de oído nomás. Sí, no, el tema de los sujetos es más que nada lo que yo más o menos estuve analizando, es el tema de esta gente, principalmente los colonos y la gente que empieza a habitar ahí en estos espacios del progreso, ¿no? Eso es lo que muestra justamente Carrasco, pero también muestra este contraste con los tobas reducidos. Generalmente son grupos de personas, trabajadores juntos, también los tobas están juntos, pero bueno, controlados por los gendarmes. Es una cuestión, yo creo que también es de mostrarlos juntos para el tema de la idea de la comunidad y un poco qué sé yo, que son muchos, para decirlo de alguna manera. Creo que pasa más o menos por ahí. Hay alguna que otra imagen que hay una persona suelta, pero creo que es más que nada para dar una escala al espacio, una escala humana al espacio, para que se entienda la extensión justamente de esto que vos contabas. Yo creo que sí, que es eso, puede haber una relación. La verdad, el otro álbum no lo tengo muy visto, yo me aboqué más que nada a esto, pero sí, creo que es más que nada para mostrar esto de la expansión. Creo que es sumamente importante de cómo, a ver, en el sentido, es una interpretación mía de esta expansión, todo este territorio, bueno, se puede controlar. Creo que lo muestra de esa manera. Es todo esto, pero bueno, lo podemos controlar. Bueno, y después se ve después de lo que presenta en la publicación que contó Silvia al final, ¿no? De cómo avanzó en 20 años todo eso. Creo que es un poco por ese lado lo que quiere mostrar Carrasco. También hay una foto que no la puse, que para mí que venía también, yo me iba de tiempo, pero para mí era muy interesante, que están en la casa de uno de los administradores de una ciudad, que hay de fondo una palmera. Es todo lo opuesto a lo que venía mostrando, que hablaba de enredaderas raras y todo eso, y estaba, bueno, justamente aparecía este administrador, un doctor, era un doctor muy importante en ese momento, aparecía él como alguien importante con su hijo y algunas personas ahí en la casa de este señor. Pero bueno, eso era como más anecdótico, que tal vez, bueno, está bueno para verlo por esta cuestión de cómo en la vivienda agarran estos espacios y para decirlo de una manera, lo domestican y los contienen, ¿no? Pero sí, los sujetos aparecen más que nada en grupo, en la idea de sociedad y de comunidad más que nada. No sé si respondí a la pregunta. Yo Sí, claramente. me gustaría agregar algo que Nati dijo, pero por ahí se podía desarrollar. Él hace este viaje, saca estas fotos y da una conferencia en el Instituto Geográfico Argentino. Ahí están presentes el gobernador de la provincia, el señor Ocampo, que es el de todas las fotos del ingenio, del aserradero, etcétera, de Villa Ocampo. Ceballos, Latzina, están todos ahí. Y la conferencia, la tipografía, o sea que la podemos tener, y empieza diciendo, con el mapa en la pared y las fotografías en las mesas, y cuenta esta experiencia, ¿no? Y es esa experiencia, pero no es una conquista en términos militares. La milicia está presente, pero está presente para asegurar el progreso y para demostrar, como dice Natalia, este control sobre el territorio. Pero no es una gesta avanzada. Yo tampoco lo tengo trabajado en el otro álbum, pero está bueno empezar a ver las articulaciones, ¿no? Me parece muy buena la sugerencia. Las diferencias, porque uno es como que los dos están como domesticando como mostrar un espacio domesticado, pero uno lo hace desde el ejército y el otro no. Aunque también es una empresa comercial, porque él va a vender después sus imágenes. O sea, no es que las deja así nomás, las va a vender. Bueno, estas no se venden. Ah, bueno, mira. Interesante, entonces, está bueno para pensar. Ah, no sé. Sí, y esto también que decía Julieta de la fotografía como instrumento y como medio, ¿no? Y en todas las exposiciones hemos visto este doble rol, y en lo que refiere, bueno, a la exposición de ella sobre lo que mostraba
bueno, de el trabajo en la Comisión de Monumentos, el registro y el porqué, los recortes, que los recortes también siempre tienen una intención, y esa cuestión de no poner a los sujetos en los hábitos en los cuales se establecía esa relación con el patrimonio. Es decir, hay muchas aristas interesantes, me parece, que para poder continuar más allá de la mesa. Fernando, sí. No, venía pensando, y cuando vos ahora dijiste lo de los sujetos, pensaba que en realidad yo creo que hay que asumir que por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX las personas que habitan estos espacios no civilizados, digámoslo así, o que se definen como no civilizados, son objetualizadas, o sea, son vistas como la fauna o como, digamos, no son vistas como personas en sí específicamente. Entonces, creo que ese es un factor clave. Justo ayer estaba leyendo uno de los un trabajo sobre las excavaciones de Moreno en el momento de la construcción del Museo de la Plata y demás, y bueno, Moreno alegremente decía que él saqueaba cementerios indígenas para sacar los cráneos, porque lo que le interesaban eran los cráneos para exhibirlos en el museo. Agarró las tumbas, las sacaba, las saqueaba y decía, sí, porque total son de indios, digamos, y si se encontraban, digamos, estaba en ese planteo y dentro de esa condición. Entonces, para mí no son vistos siquiera como sujetos. O sea, cuando aparecen como para dar escala al territorio, para otro, es porque podría parecer un árbol, o sea, aparecen en esa dimensión, creo, ¿no? Sin entender del tema y sin dedicarme al tema. ¿Puedo decir algo en relación a eso? Que sí, totalmente, sobre todo en los trabajos de finales del siglo XIX, como el que presentó Natalia, pero creo que también entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX va cambiando esa percepción de las personas a lo largo del territorio. Y principalmente eso, como por ahí, en la conquista del desierto fotografiada por Pozo, o en este caso particular en Santa Fe, sí, totalmente, o sea, todavía había reducciones y estamos hablando de otro vínculo con las personas. Pero, por ejemplo, Hansman, en las publicaciones que les mostré de Aborígenes del Chaco, hace algo que es ponerle nombre a cada una de las personas que retrata y contar cosas de sus vidas. Y eso ya denota un vínculo más social y humano con las personas que está fotografiando, con quienes además pasa cierto tiempo. Por eso es extraño que después borre por completo a las personas en un trabajo que hace 20 años después, aunque esas mismas fotos de personas retratadas con nombres tienen también derivas distintas y en otras publicaciones posteriores le saca el nombre por completo y pone Indio Toba. O aún más genérico, Indio Americano. Y listo. O sea que va como cambiando también su manera de usar esas fotos y de nombrarlas. Sí, igual antes de pasar a las preguntas de Silvia y de Malena, quiero hacer una acotación con esto que dice Julieta. También me pasó en nosotros desde el instituto, con Carola Jere, hemos ido a la Comisión de Monumentos a buscar también registros fotográficos de cuestiones de obras de Busquioso, y nos ha pasado eso, como a veces se invisibiliza a los sujetos y solamente, quizás por una intención meramente de registro de las intervenciones y del registro patrimonial desde el objeto patrimonial, se buscaba que esas intervenciones y esas fotografías y esos registros estuvieran sin personas, porque justamente la intención del registro era otra, y de hecho ellos mismos, los informes eran absolutamente técnicos, ¿no? En ningún momento se establecía cómo se usaban esos espacios, de qué forma se usaban esos espacios, o en el mismo momento de intervención y el tiempo en el que había pasado, cómo habían cambiado también sus usos, cómo habían cambiado, digamos, las intervenciones hechas ahí mismo. Así que tiene mucho que ver con esto que decís, Julieta. No sé si querés responder a esto o paso a las preguntas de Silvia. Sí, que yo pienso, estoy bastante segura que Mann sacó fotos con personas, pero esas fotos no fueron incluidas en las publicaciones, básicamente, porque él no elegía las fotos, o no lo elegía directamente él y solo él. Tal vez él negociaba con quienes armaban las publicaciones qué fotos se iban a incluir, pero la Academia Nacional de Bellas Artes estaba claramente interesada en los retratos de los edificios, como les digo yo, no en las personas de esas zonas. Entonces, yo creo que entre las 4.000 fotos que están,
hay fotos con personas. Y en las publicaciones aparecen algunas, ahí medio como perdidita que logró meter en la publicación, pero seguramente haya fotos de esas. Seguro, seguro. Bueno, pasaríamos a Silvia y luego a Malena. Bueno, no, yo lo que quería plantear era que el proceso no es homogéneo y me parece que siguiendo con esta de Julieta, no es un proceso homogéneo, primero en todos los frentes, no es lo mismo la frontera sur que la frontera norte, y en la frontera norte hay distintas estrategias. Digamos, en la provincia de Santa Fe, Oroño dice el lazo embrutece, el arado civiliza y genera colonias indígenas, o sea que el tema pasa de la reducción a la colonia agrícola, porque los valores son familia, propiedad y cultura, ¿no? Entonces, esto es colonia de frontera y, por ejemplo, San Javier en este recorrido, 20 años antes, había tenido una colonia de inmigrantes y una colonia de indios al lado, un pueblo y dos áreas diferentes. Entonces me parece que son distintas estrategias. Al mismo tiempo se renuevan las reducciones de alguna manera. Santa Rosa de Calchines y Cayastá se convierten en reducciones indígenas. O sea, que hay estrategias de reconversión bajo los lemas de propiedad y familia, ¿no? Y bueno, trabajo. Así que bueno, son estrategias bastante variadas. El caso de los morenos bueno, nos cuenta, volviendo a lo que decía Fernando, ¿no? Irina, no me acuerdo cómo se llama el libro, El desierto en la vitrina, sí. Bueno, los ponían a tejer ahí para mostrar como sujetos vivos que estaban haciendo y después dormían en el sótano, pero digo, me parece que llega al punto fuerte ahí, no solo de los muertos, sino de los vivos como exposición. Pero me parece que en el caso de nuestro viaje es esto ya mostrar el indio reducido ya dentro del sistema. Recordemos que hasta el 12 hubo invasiones, todavía hubo malones, o sea que esto que se muestra pacificado no está. Malena. No, gracias. Solo un comentario chiquito porque es algo que estoy empezando a trabajar y que me hace de alguna manera un poco de ruido en la investigación. En todo el proceso de construcción del mapa topográfico hay distintos documentos que hacen al mapa, que por lo general son invisibilizados porque uno accede al mapa topográfico y cómo se hace no tiene sentido, a nadie le importa más que a mí, ¿no? Pero entre esos documentos lo que tiene, y a Silvia, lo que tiene es fotografías. Los topógrafos fotografiaban, no, mi teoría es que fotografiaban la forma del terreno para después cuando dibujaran el mapa final en gabinete, recordaran más o menos la forma de lo que habían dibujado. Era como un registro más, ayuda a memoria. Pero en esa serie de imágenes que hacen, que están en el Servicio Geológico Minero Argentino, en el CEGEMAR hay un laboratorio de imágenes muy grande, no me acuerdo cuántas imágenes hay finitas, pero está bastante bien armado, lo armó Diego Fernández, y allí yo encontré las series de una hoja topográfica, que es la de Tierra del Fuego, en donde hay fotos de indígenas en la década del 30, fotos de indígenas que se llaman, por ejemplo, atrás dice India Ona Civilizada, que es con la que yo trabajé sobre todo. Entonces, como que hay, ya todavía en la década del 30, un poco lo que mostraba Julieta, ¿no? En esa década de Man, se siguen como intentando mostrar esa civilización de estos indígenas, ¿no? Me parece, lo estoy preguntando, lo estoy diciendo más como una pregunta, porque no sé cómo trabajar con esas imágenes, por qué los topógrafos toman imágenes de indígenas, ¿no? Para mí es un misterio, que como una certeza, ¿no? El comentario me parece que lo hago en ese sentido. Es una incógnita.
Tendré que inventar la respuesta. Disculpe, es una hipótesis, pero creo que es un grado de curiosidad que tienen, ¿no? Cuando alguien ve algo diferente, distinto, es necesario fotografiarlo de alguna manera, si bien no cumple el rol del trabajo de él, pero sí ayuda al imaginario, ¿no? Muchas veces, no para el trabajo originario donde él plasma sus cosas, sino simplemente con un motivo de ese tipo, ¿no? Además, convengamos que las culturas indígenas que nosotros tenemos fueron siempre extrañas, siempre. Y alejarse de Buenos Aires, tanto estas culturas indígenas que sobreviven en el sur o en el noroeste, también tienen esa impronta. Un poco lo relaciono con lo de Julieta, que toma esas vistas solitarias, ¿no? Seguramente hay un programa dentro del Museo Nacional para tomar fotografías de ese tipo, pero va acompañado un poco con el clima, ¿no? Siempre hay una relación del clima, la soledad, la gente que es introvertida o introversa, siempre está esa relación que hace que la foto pase a ser muda. Y en muchas ocasiones, por supuesto, no haya gente, junto con el programa del museo. Por lo menos es un punto de vista. Sí, y esto lo relaciono mucho y ya doy la palabra a los organizadores, a Fernando y a Silvia y a Teresa. Me lleva mucho lo que conversamos ayer en una de las mesas en las cuales me tocó exponer, que era el tema de alteridad, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver o mucha conexión con el tema de la alteridad, de la mirada hacia el otro, de cómo se registra ese otro. Y bueno, en este caso estamos viendo registros de viajeros del siglo XIX, pero también en otros registros que estuvimos viendo, como los grabados, la mirada hacia lo oriental. Hay un montón de registros que tienen que ver con la alteridad y que de alguna forma vinculan estas miradas, ¿no? Y estas quizás preguntas que también plantea Malena para poder seguir indagando. Pero bueno, no quiero dejar de pasar la palabra a los organizadores porque ya estaríamos dentro del horario de la mesa de cierre. Muchísimas gracias a las expositoras. Bueno, no sé quién toma la palabra. Fernando. Muy bien, por favor. No, me parecía muy interesante escuchar toda esta cuestión de la alteridad y estaba apuntando 4 cuestiones que tienen que ver con los topógrafos cuando fueron al Pirineo, que era también un espacio, digamos, difícil, que desde Barcelona pues podías tardar un día, ¿no?, en llegar, porque eran valles muy cerrados. Y me parecía que este tema de lo extraño, lo indígena, incluso pues temas que los artistas, no solo desde el punto de vista de la fotografía, sino los artistas descubren, por ejemplo, el cretinismo, ¿no? Los cretinos en un valle perdido del Pirineo, y después Buñuel hará una película al cabo de bastantes años sobre las urdes, donde tenían esta misma enfermedad del bocio y que producía pues el cretinismo, ¿no? Lo digo porque realmente es muy interesante ver cómo lo planteáis vosotros y cómo lo podemos plantear nosotros. Y este tema del punto de vista del fotógrafo, el punto de vista del topógrafo, o sea, todo el tema del punto de vista que está ahí para interpretar estas imágenes, ¿no? Y me parece sumamente sugerente y bueno, enriquece muchísimo el panorama, ¿no? Porque los viajes justamente lo que hacen es esto, descubrir cosas o al menos plantearse cosas que uno no había visto o que no había pensado, ¿no? Bueno, yo la verdad no he podido seguir todas las mesas, ni mucho menos, pero
creo que ha sido, bueno, un éxito porque hay tantas mesas en paralelo, eso ya demuestra que es un éxito y estamos muy, muy contentas desde Gracmon, desde la Universidad de Barcelona, de poder ir participando en este encuentro que ha ido creciendo desde las segundas jornadas en las cuales nosotros nos incorporamos y en fin, yo felicitar a todo el mundo y en especial pues a Fernando, a Silvia, a Julieta, a Luis, a todos los colaboradores y a todos los comunicantes, evidentemente. Hay un nivel muy alto y yo creo que eso, bueno, pues es también fruto del esfuerzo de todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo agradecer en general desde Rosario, no creo que tenga demasiado que agregar, pero la verdad que pudimos plantear algunos nudos interesantes en las distintas mesas. No faltó la charla entre los organizadores al mediodía, poniéndonos en relación. Nos perdimos los almuerzos, los cafecitos y todas estas cosas que tienen que ver con la presencialidad. Pero también pudimos incorporar a lo mejor, creo que gente de otras latitudes, como hoy hubo presentaciones de Cuba, ayer de México, que quizá con temas de presencialidad hubieran sido más complicados, así que bueno, tenemos cosas en ambos sentidos y bueno, fue una experiencia muy interesante y muy intensa estos días, así que bueno, gracias a todos. Bueno, y termino yo, que en realidad iba a decir, lo único que hay de aquí del instituto específicamente es la cuenta de Google, porque no estamos en ninguna parte, estamos en todas. Sí está ligado a una cuenta específicamente del Instituto Norteamericano, pero luego de eso no tenemos un lugar físico. Eso es lo bueno y lo interesante de estas cuestiones. Pero bueno, nada, yo creo que sí, rescato de lo que decían antes las colegas. Yo creo que varias de estas cuestiones van a terminar, como nos va a pasar con las clases, en formatos híbridos. O sea, que podemos aprovecharlas, pero que es interesante poder recibir a las personas que no pueden hacer el viaje presencialmente a través de jornadas híbridas que tengan mesas virtuales y mesas presenciales. Pero bueno, nos quedan 2 años más para pensarlo hasta la quinta, así que y esperemos que el COVID nos vaya abandonando gradualmente en estos próximos años y podamos hacer las quintas, tal vez en Montevideo, que hubiera sido la idea de esta vez. Hasta hace poco estaba Liliana, ahora aprovecho que justo como no está Liliana, ya les dije, si no se va a enterar acá, estaba Liliana Carmona. Pero bueno, muchas gracias a todos y nada, nos vemos. Un comentario solamente formal. Todos recuerdan que hay una fecha que estaba en la convocatoria para enviar después los trabajos en extenso. Eso lo envían a la misma casilla de mail donde hemos hecho todas las comunicaciones y luego Eduardo Rodríguez Leirado del IAA va a hacer la publicación digital que queda en la página del IAA como están todas las anteriores. Por otra parte, los que se anotaron como, ya tanto los asistentes como los ponentes van a recibir en los próximos días el certificado, también en formato digital, que vamos a emitir desde la misma casilla. Les va a llegar. Así que bueno, nada más, esperemos vernos pronto, esta vez personalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todo bien. Hasta luego. Hasta la próxima.